Ok, entonces iniciamos en esta tarde del día de hoy con el estudio cortito, pero ciertos fundamentos básicos acerca de la fe. Ese es el título, la fe. Bueno, y es sumamente importante porque nosotros debemos vivir por fe, somos llamados a vivir por fe. Pero empecemos definiendo en primera instancia, bajo nuestro concepto, ¿qué es la fe? Entonces voy a preguntarle a Claudia primero y luego a Lorenita, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe para ustedes? No es un examen, no se pongan nerviosas, simplemente lo primero que se les venga a la mente de qué es lo que ustedes creen que es fe. Y vamos a darle forma un poco a este concepto. Así que, Claudia, por favor, ¿qué es para ti la fe? La fe es confiar a ojos cerrados en el Señor, ¿no? O sea, eh, poner toda mi confianza en Él, eso es tener fe. Ok, exacto, ¿verdad? La fe es una confianza, ¿no? Una confianza de cosas que no vemos, ¿no es cierto? O sea, a ojos cerrados, dices tú, ¿no? Una dependencia de Él que no admite discusión. Estamos creyendo en Él y punto. Ok, está muy bien. Ujú. ¿Qué nos pudieras tú añadir, Lorenita? La fe es saber que vamos a recibir respuesta, confiar con todo nuestro corazón que lo que le entregamos al Señor o lo que le pedimos se nos va a dar o va a venir de acuerdo a lo que sea su voluntad. Muy bien, ya, correcto. Tú también coincides en que es confianza, ¿no? Y confianza en que lo que tú pides, que lo que nosotros pedimos al Padre, Él nos lo va a dar. Claro, conforme a la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Muy bien, me parece un muy buen punto de partida. Me alegro mucho escuchar esto, ¿no? Bien, podríamos entonces, tratando de darle una forma a este concepto, de decir que la fe es un poder, es un poder que no vemos, o sea, un poder invisible, ¿no? E inmaterial. No lo podemos, es intangible, no lo podemos tocar. Simplemente es un poder que genera en nosotros, que genera en nosotros un movimiento en el ámbito espiritual. ¿Qué significa esto? Nosotros al ejercer la fe, hacemos que en lo espiritual se muevan cosas, en un ámbito espiritual, en un ámbito que nosotros no podemos ver, pero la fe hace que se mueva dentro de ese ámbito espiritual ciertas cosas, se generen movimientos, ¿no? Y esos movimientos van luego a afectar o influenciar en el ámbito físico de 3 dimensiones y 5 sentidos en el que nosotros con nuestros cuerpos vivimos, ¿verdad? Y nos movemos en este mundo. Y eso mueve circunstancias, mueve personas, ¿no? Y mueven cosas en favor de quien ha ejercido esa fe. Miren ustedes cómo lo estamos definiendo, es interesante. Es decir, la fe la ejercemos, pero el momento en que nosotros confiamos y creemos y a través de la oración pedimos, creyendo en que nuestro interlocutor, que es el Padre, ¿no? Que está oyéndonos, ¿verdad? Cuando Él nos oye, entonces generamos algo en los cielos primero. Se genera algo en los cielos y empieza a gestarse algo. Estamos incubando algo que luego lo vamos a ver concretarse o materializarse en este mundo de 3 dimensiones y 5 sentidos.
y luego vamos a terminar viendo los resultados de aquello que nuestra fe generó en lo espiritual. Esto es muy importante que nosotros entendamos. La fe hace que se muevan cosas a nivel espiritual. Decir Primero, algo. sí, claro. Déjame solamente terminar eso. Primero se genera, se incuba algo en los cielos. Y luego desde los cielos eso empieza a moverse y a hacer mover todas las cosas aquí en este mundo. Entonces los problemas, las preocupaciones, las dificultades, las circunstancias, todo se mueve, ¿no? Y la gente se mueve y las cosas se mueven, ¿no? De manera que termina materializándose en este mundo aquello que nosotros primero incubamos en lo espiritual. Adelante, Marian Tukis. Pero no sé si se oye el ruido. No, ahorita no hay ningún ruido. Yo solamente quiero señalar esto. Si bien es cierto, estamos en una reunión en donde vamos a aprender a conocer lo que es la fe en el Señor, en sus promesas. Pero si a mí me preguntan, ¿qué concepto tiene para ti la fe? Entonces, me tengo que salir del contexto religioso y irme a un concepto de un diccionario, que es la fe. Porque eso es importante, de que no vean en nosotros la religiosidad. No, nosotros tenemos la libertad de expresar los conceptos que consideramos apropiados. Ahora, vamos a hablar sobre la fe desarrollada en Dios y en las promesas. Esa observación, porque es importante que nos vayamos quitando este vestido de religiosidad que llega a muchas veces a confundir la perspectiva de lo que Dios ha querido siempre decirnos. Él quiere que vivamos en una libertad preciosa, pero nos queremos siempre vestir de una religiosidad. Entonces, si hablamos de la fe, la vamos a enfocar siempre en las cosas de Dios. No, no es así, porque hay un concepto de fe que no siempre está basado. Si estoy frente a una persona que no cree en Dios, voy a ser antipática. No voy a poder llegar. A eso quiero decir, nada más. Ya, ok. Es importante entender también que la fe es algo que solamente se trabaja en lo espiritual. La fe es algo que no se puede entender en lo material, porque en lo material hay otra clase de cosa parecida a la fe que se mueve, pero no nos adelantemos porque vamos en un instante más a mirarlo, ¿no? Entonces vamos paso a paso. Bien, hemos definido ya un concepto, ¿no? De lo que es la fe y la hemos definido como un poder invisible e inmaterial. Es un poder, ¿no? Que no lo vemos. Y este poder genera un movimiento de cosas, un gestarse, ¿no? En el ámbito espiritual que luego pasa a mover o afectar en el ámbito físico de 3 dimensiones o 5 sentidos, que ya es la materia, y se materializa lo que hemos incubado en lo espiritual, ¿no? Moviendo circunstancias, personas y cosas, ¿no? En favor de quien ejerció esa fe. Entonces, cuando nosotros ejercemos la fe, vamos a terminar moviendo cosas en los cielos y luego en la tierra y todas las cosas van a cambiar, ¿ok? Pero vamos a ver qué es la fe según la Escritura, ¿ya? Porque la hemos definido de una cierta forma, pero vamos a ver cómo lo define la Escritura. ¿Qué les parece? Vamos entonces a empezar a ver la fe según Hebreos capítulo 11, que es el capítulo dedicado a la fe de modo en excelencia, ¿no? Por excelencia. Es el único capítulo que habla de la fe, pero de punta a punta. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Y vamos a leer primero lo que nos dice el verso 1. A ver si ya lo tiene Claudia, nos lo puede leer. Sí, por favor. Hebreos capítulo 11, desde el 1, Sí, solamente el versículo 1. no solo el 1.
Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Muy bien, gracias, Claudia. Dice tu versión que es la garantía de lo que se espera. ¡Wow! Entonces, cuando tú tienes fe, te garantiza esa fe que va a haber una respuesta, que vas a obtener un eco, que no va a quedar todo en el aire, que no va a quedar todo sin ninguna respuesta, sino que hay una garantía de que va a haber algo. Dice la Reina Valera, es la certeza de lo que se espera. Es decir, tú estás completamente segura porque tienes una certeza de que va a venir algo. Por eso la certeza que tú tengas es lo que mejor define la fe. Si tú dudas, deja de ser certeza. ¿No es cierto? Quien duda ya no tiene una certeza, pero quien tiene la certeza es quien no tiene duda. Eso es muy importante verla. O sea, la fe se basa en un fundamento de seguridad. Dice, certeza de algo que tú esperas. O sea, que todavía no está, todavía no ha llegado, todavía no lo ves materializado, pero tú estás segura de que va a venir. ¿Ok? Y luego lo asienta más diciendo que es la convicción de lo que no se ve. Ahí habla de convencimiento. Es decir, tú estás convencida de que va a ocurrir algo que todavía no lo ves. Y te pueden decir, oye, Claudia, Lorena, pero tú estás esperando algo que es imposible. ¿Cuál es la señal de que esto se va a dar? Yo no veo nada. Yo no veo ninguna posibilidad, ni siquiera puedo vislumbrar que existe esa opción. Pero sin embargo, tú estás convencida, porque es la convicción de algo que no ves. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo simplemente, ¿no? Vamos a decir que Claudia me llama a mí un día y yo tengo una fábrica de muebles que está, por decirte, en el Ticino. No está aquí en Zurich, está en el Ticino. Pero es mi fábrica de muebles. Y Lorenita quiere que yo le proporcione unos muebles. Entonces me indica cómo los quiere y todo eso, ¿no? Lorenita también me dice que las necesita, o Claudia, vamos a decir cualquiera de ustedes, ¿no? Los necesita para este viernes y que si yo me comprometo, tengo que entregarle esos muebles máximo a las 5 de la tarde del día viernes, porque a las 7 de la noche ella está recibiendo invitados y quiere tener esos muebles listos para estrenar allí. No puede quedar mal ante sus invitados. ¿Ok? Muy bien. Ahora viene la parte en que yo le prometo y le garantizo que esos muebles los va a tener pedidos hoy día lunes, los va a tener el día viernes en su casa a las 5 de la tarde. ¿Ok? En el momento en que yo se lo prometo, dada la confianza que tiene ya Claudia en mí, ella queda convencida de algo que todavía no lo ha visto. ¿No? Físicamente no lo ha visto. A lo mejor los imaginó, vio la pantalla, pero no los ha visto físicamente. Ella empieza a atesorar en su corazón, ¿no? Esa ilusión de que va a tener muebles nuevos este día viernes. Y ella queda tranquila, confiada de que yo, como soy una persona seria y ella tiene confianza en mí, le voy a cumplir y le voy a entregar esos muebles a las 5 de la tarde de este viernes que viene. ¿Ok? La cosa no queda allí. La cosa es que
Claudia le comparte a Lorena y le dice, oye, voy a tener muebles nuevos y van a llegar a las 5 de la tarde el día viernes. Y entonces Lorena le dice, oye, Claudia, pero a las 7 de la noche del viernes tenemos la reunión, yo también estoy invitada. ¿Y qué pasa si a Roberto algo le ocurre, se daña el camión, la fábrica se paraliza por algún problema y no te cumple? ¿Mm? Te pone en duda. Eso es muy frecuente. Ella puede empezar, cierto, ¿no? Claudia puede empezar a pensar, cierto, ¿no? ¿Y qué pasa si esto y qué pasa si el otro? Pero no, Claudia decide creer. Y le dice a Lorena, no, Lorena, Roberto me ha dicho y él como es serio verá cómo lo hace, cómo lo resuelve, pero ese día viernes a las 5 de la tarde van a estar allí los muebles. Y luego lo comparte con su esposo. Y el esposo de Claudia le dice, oye mujer, pero tú estás mal. ¿Cómo vas a creer que a última hora pidas una cosa así y que el mismo día viernes y yo qué sé, y si falla y todo eso vamos a quedar terribles con los invitados? Pero Claudia no se queda allí. Claudia decide regalar los muebles que tiene ahora en su casa, digamos así, entre comillas, los muebles viejos. Porque dice ella que tiene que haber espacio libre para que cuando lleguen los muebles de Roberto el viernes a las 5 no haya ningún impedimento y que los muebles lleguen y simplemente se los ponga en su lugar. Tiene que estar despejada la sala. Y entonces la cosa se pone peor, ¿no? Porque Claudia coge y regala los muebles, empieza a buscar quién encontró a alguien y se lo despacha. O viene esa persona y se lo lleva. Y lo pone mal, pues, al esposo, porque dice, mujer, no solamente que no tiene los muebles nuevos, sino que hasta los viejos te los mandas a cambiar y ahora no tenemos nada. ¿Qué pasa? O sea, lo pones a temblar. ¿Qué pasa donde Roberto falla y llega el viernes y no llegan los muebles? Van a llegar los invitados y no van a tener dónde sentarse. Vamos a pasar vergüenza. Pero ahí es donde viene Claudia y le dice, no, porque Roberto me ha prometido, los muebles estarán allí a las 5, aquí a las 5 de la tarde. Tal es mi confianza que yo incluso doy un paso más, doy una señal, una evidencia de que yo creo en la palabra de Roberto y me deshago de los antiguos. Y comienzo a darle gracias a Dios porque tengo muebles nuevos, comienzo a pensar en los muebles nuevos y comienzo a hablarle a todo el mundo de los muebles nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía no los ve, todavía no están allí, pero ella está convencida de que esos muebles llegarán, ¿no? Y tiene la certeza plena de algo que está esperando. Y no hay quien le haga cambiar de parecer. Aunque alrededor hayan voces de desaliento que traten de convencerla de que lo que ella está esperando y pensando y deseando va a ser un fracaso, va a ser inútil, a pesar de. Y a ratos, a lo mejor, Claudia empieza a pensar y comienza a maquinar en su mente, decir, bueno, es cierto, ¿no? ¿Y qué pasará si yo me deshago los muebles viejos y los nuevos no llegan a tiempo? Dios mío, pero ella dice no. Y se acuerda de que Roberto le dio su palabra y que Roberto es una persona seria y lo va a cumplir. Así hayan problemas, él verá cómo los resuelve, pero van a estar allí a las 5 de la tarde porque él me lo ha garantizado. Ahí está lo que dice la madre, la garantía. Y bueno, pues empiezan a pasar los días y bueno, las peleas con el esposo y Lorena que está preocupada y la llama, oye, Claudia, ¿estás segura? Mira, que ¿por qué mejor no pedimos prestado unos muebles? No, dice Claudia, los muebles que van a estar aquí son los míos que Roberto me ofreció y así, ¿no? Y sigue la cosa. Hasta que llega el día y a las 5 en punto un camión se parquea delante de la clase de Claudia y comienzan a bajar los muebles. Ahí es donde Claudia dice, te lo dije, Lorena, y le dice al esposo, yo te lo dije,
Y ahí está, y llega y se llena la sala con los muebles nuevos. Llega a las 7 de la noche, vienen los vecinos y es el comentario general: qué maravilla, lindo tus muebles nuevos, y ha sido pero todo un éxito. Bueno, ese es un ejemplo práctico de cómo funciona la fe, ¿no? Es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que uno no ve. Ahora, si nos vamos al versículo 6 del mismo capítulo 11, me gustaría que Lorenita, encendiendo su micrófono, nos lea el verso 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Wow, esto es muy Amén. importante. Gracias, Lorena. ¿No? Tenemos que tener bien claro que si no tenemos fe, es imposible que le agrademos a Dios. Y si no le podemos agradar a Dios, Dios no va a hacer nada con alguien de sus hijos que no ejerza la fe. Dice, porque es necesario, por no decir imprescindible, que si tú te acercas a Dios y tienes con Él una relación, debas creer que Él existe. Y si Él existe, entonces tienes que creer que Él es todopoderoso, que Él es bueno, que Él es lleno de amor, que Él es fiel a sus promesas y que Él nunca falla y siempre cumple, y que Él te da paz y que Él te da seguridad, etcétera, etcétera. Todo lo que Él es, tienes que creerlo. Si tú no puedes creer, entonces es inútil que intentes tener una relación con Él, porque todo lo que es fuera de la fe no es de Dios. Y si tú tienes algo con Dios, tiene que ser por fe, porque dices necesario. Tienes que creer que Él existe y todo lo que Él es, y que es el que premia o que galardona, el que premia o recompensa a aquellos que le buscan. Si tú le buscas en oración y le pides cosas en oración, tienes que ejercer la fe y tener la certeza de que Él va a responder, que Él te va a premiar a tu fe y te va a dar en su voluntad, en sus tiempos, pero que Él va a responder a lo que tú le has pedido. Eso es lo que quiere decir este verso 6. Así que tengámoslo bien claro. Y luego también me gustaría que leamos, Claudia, el versículo 17 de Romanos 1. Romanos 1. Y aquí ya estamos entrando en la importancia de la fe. La importancia. Ya. Adelante. 1:17. Sí, por favor. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Exacto. Y ahora, Lorenita, a ver si nos ayudas a encontrar dónde viene esto que el justo por la fe vivirá. Esto estaba escrito ya en el pasado. Lo que hace Pablo es simplemente recordarlo, que ya estaba escrito y está en el libro del profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 2 y verso 4. Si no te es fácil hallarlo, búscalo en el índice y rapidito lo puedes dar con él. Habacuc tengo, ¿me dijiste qué capítulo? Capítulo 2 y Ajá. 4. Ok. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Ajá, de ahí viene, ¿ok? Entonces, todo lo que hizo Pablo es recordar a Habacuc 2:4 y dice que en el evangelio de Dios, es decir, en las buenas nuevas que Jesucristo vino a predicar, ¿no? La justicia, o sea, la corrección, el vivir en orden divino, se revela, es decir, se muestra, se manifiesta por medio de la fe, ¿no? Por fe y para que tengas fe. O sea, primero tú tienes que con la fe activarlo y luego para que vivas en ello siempre. O sea, dice para fe.
Primero se revela por fe, o sea, porque tú crees, la palabra de Dios te muestra las verdades del reino para vivir en justicia, en orden, pero con un objetivo, con un propósito. Y por eso dice para fe, para que tú vivas por fe. Y ahí es cuando él dice, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, Dios ya ha dispuesto que la relación que tenga con el hombre y el hombre con Dios tenga que ser por fe. Todos los días, a cada instante, a cada paso, siempre y hasta el último de nuestros días, el convertido, el llamado por el Señor, el nacido de nuevo, el Hijo de Dios, tiene que vivir por fe. Es imposible que tú vivas una relación con Dios si vives fuera de la fe. Entonces, de ahí la importancia enorme que tiene la fe. Y esa es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo que tenemos que desarrollarlo, que tenemos que hacerlo crecer como un músculo, ejercerlo. Tienes que hacer todos los días ejercicios para poder levantar musculatura, ¿no es cierto? Y poder transformar tu organismo en una persona sumamente robusta y fuerte, ¿no? Así también es la fe. Tienes que desarrollarla como un músculo y tienes que hacerla crecer. Y por eso es que el Señor permite que lleguen las pruebas para que tú la ejerzas y luego que termines la prueba salgas fortalecida y tengas un músculo de fe más grande que el que tenías cuando empezó la prueba. Cada prueba hace que se desarrolle tu músculo de fe. Y cada vez más y cada vez más, hasta que llega un momento en que tú tienes una fe que pudiera mover hasta montañas y decirle a este sicómoro, cámbiate y muévete al mar y muévete a la montaña. Bueno, tal vez eso resulte algo que parezca imposible, pero es un ejemplo que el Señor nos puso y nos dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, un poquito, pero el grano de mostaza es tan chiquito, sin embargo, cuando tú lo siembras y lo haces crecer, termina convirtiéndose en un árbol que es el más grande de las hortalizas, dice la Biblia. No quiere decir Jesús que con un granito de fe puedes hacer cosas inmensas. No, 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 no. Eso está mal entendido. La fe es como, comienza como una semillita chiquitita. Esa semillita te la pone Dios en tu corazón cuando tú recibes a Cristo Jesús para que le creas a Él y puedas recibirlo a Él en su corazón. Pero todo lo que tienes es una semillita chiquitita. Ahora te toca a ti regarla, regarla, regarla por medio de la palabra todos los días en la oración para que empiece a brotar y a brotar y a crecer y a crecer y a crecer y con cada prueba se acrecienta más hasta que se convierte en la más grande de las hortalizas, la mostaza. Es un árbol enorme, grande, donde anidan las aves del cielo y todo eso. Esa es la fe que puede llegar a mover montañas. Pero hasta tanto tienes que hacerla crecer. ¿Ok? Esto es muy importante saberlo. Bueno, vamos a leer un par de versículos más. Yo voy a pedirle por favor a Claudia que nos busque Gálatas 3:11 y a Marian Tuca que nos lea Hebreos 10:38. Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que dice aquí? Que no es la ley ni la religión lo que te hace justo delante de Dios, sino que es la fe la que... O sea, cuando tú le crees al Señor, te es contado por justicia, como le pasó a Abraham.
Él te justifica por medio de la fe, pero tú crees primero en Jesús, crees en su sangre, crees que Él es tu Salvador, y eso es lo que te hace salva. Es decir, la fe es fundamental desde que te salvas. Y de ahí el resto de tu vida hasta que termine en esta tierra o hasta que venga Jesús por nosotros. La fe tiene que ser algo diario. Tienes que vivir por fe. Eso es una sentencia. ¿Ya? Y Mariantuki, Hebreos 10:38, por favor. Dice, más justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Gracias, Mariantuki. Este es el cuarto versículo que vemos donde dice lo mismo. 4 veces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que el justo debe vivir por fe, dice Hebreos 10:38. Y si retrocediere, significa que si diere marcha atrás y renuncia a la fe, no va a agradar al alma de Dios. Al Espíritu de Dios no lo va a agradar. Así que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que vivir por fe. ¿Está clarísimo esto? Esa es la importancia de la fe. Sin la fe no podemos hacer nada. Estamos viviendo tal vez una vida religiosa, vacía, hueca, pero no tener una relación con Dios. Muy bien. El punto 3, vamos a ver los tipos de fe. Y aquí es donde Mariantuka tiene que ver lo que Mariantuka decía. Muy bien, los convertidos a Cristo somos llamados a vivir por fe. ¿Ya? Eso está claro, lo hemos visto. Ahora, ¿qué ocurre con los no convertidos? ¿Qué ocurre con los no convertidos? ¿Los convertidos tienen algún grado de fe? Y si no, preguntémonos, ¿por qué es que logran cosas en esta vida? Se proponen cosas y lo consiguen. Y quieren estudiar algo y contra viento y marea lo consiguen. Quieren una cosa y bueno, y lo luchan y todo y lo consiguen. Pero ¿qué tipo de fe es esa? ¿No se han preguntado ustedes? A veces incluso religiosamente tienen fe en idolillos o en personalidades espirituales que no son Dios, pero ellos dicen, yo tengo la fe, tengo una fe en la Virgen, lo tengo en el santo no sé cuánto y no sé qué y no sé cuánto, o digamos, los de la fe budista tienen su fe en montones de budas y de repente tanto creen algo y de pronto se les materializa. Y eso es lo que a veces nos confunde, porque a veces un incrédulo viene, o sea, mejor dicho, un inconverso a Cristo, viene y te dice, no, pero si yo le pedí a mi Virgen y mi Virgen me concedió tal cosa y mira, fue un milagro. Nos confunde, porque decimos, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Y cuando tú le das un testimonio de fe, te dicen, yo también, a mí me ha pasado, no sé si a usted. Me han dicho, conversan, a mí también, yo creí en tal cosa, le pedí a la Virgen tal y me dio tal y cual cosa. Entonces debemos llegar a una conclusión de que hay dos tipos de fe. Una fe que el ser humano tiene de manera natural. Una fe, por ejemplo, en uno mismo. Yo creo que puedo llegar a obtener tal título académico y me meto y me meto y me meto y me rajo hasta que lo consigo y lo consigo. Alguien que dice yo quiero inventar una cosa que haga esto que no existe y se pone a investigar, a tratar, fracasa 50 veces, pero finalmente lo logra después de 10 años y consigue inventar algo. El famoso Abraham Lincoln es un ejemplo de una fe natural. Fracasó un montón de veces en llegar a ser presidente, pero cuando ya parecía que era la última, llegó a ser presidente de los Estados Unidos, pero fracasó en todas las veces anteriores. Y así por el estilo, ¿no? Es decir, una fe que nos equipa para lograr cosas en lo visible, en lo material y en lo tangible. Pero esto
realmente no deberíamos llamarlo fe. Es lo que el mundo conoce más, en ciertos ámbitos académicos se lo conoce más como creencia. Yo creo en mí mismo y yo creo en mis capacidades o yo creo en tal cosa y yo creo. Entonces ellos creen. Es un tipo de fe, pero es natural. Es una fe que está ligada al ámbito material. Y muchas veces la persona cree tanto en algo que se convence de eso y hace que ciertas cosas en lo natural ocurran. Pero es una fe natural. ¿Ok? La del hombre natural. Pero existe también la otra fe, la segunda fe, que es la fe sobrenatural. Es decir, una fe que está por encima de lo natural y que no está al alcance de cualquier persona, sino solamente de aquel que llega a tener una relación con Dios y puede activar el poder de Dios, que es superior a toda fuerza natural, una fuerza humana, una fuerza que se mueve dentro del ámbito natural, porque esta es sobrenatural. ¿Sí me explico? Una fe sobrenatural que se mueve en lo invisible, que se mueve en el ámbito inmaterial, que se mueve en el ámbito intangible. No lo puedes tocar, no lo puedes ver, no tiene una forma, pero primero tú lo ves aquí adentro, lo crees, se lo pides a Dios y Dios puede hacer milagros, como los hizo a través de Jesucristo. Cosas que eran imposibles para el ser humano. ¿Cómo podía el ser humano sanar a una persona que se estaba muriendo? Y fue sanado el siervo del centurión. ¿Cómo puede terminar en el acto un flujo de sangre, como la mujer del flujo de sangre, por creer en Jesús? Dice que en el acto ella sintió que cesó el flujo de sangre. Eso es imposible para una fe natural. Ella necesitó creer en lo sobrenatural, que tuviera un poder encima de lo natural, que pudiera hacer en su cuerpo natural algo inmaterial e intangible. ¿Cómo puede una fe natural levantar un muerto? Jesús levantó a Lázaro de la tumba. Eso es imposible. ¿Cómo puede una fe natural hacer que uno camine sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua. Jesús le dijo, ven, sal de la barca y camina hacia mí. Y así por el estilo. Esa es la fe sobrenatural. Esa es la fe a la que estamos nosotros llamados a vivir. ¿Nos damos cuenta? Hay dos tipos de fe. Ahora, hay también esa fe que cree en los ídolos y en personalidades espirituales que no son reales o que no son realmente los autores, sino que está Satanás detrás para confundir y hacer creer a mucha gente, porque él también tiene poder, ¿no? Pero al final del día, tú te vas a topar con que aquello no fue hecho por Dios y no agradó a Dios. Entonces, es lo que es la fe que tenían estos magos, o como se puede decir, los sacerdotes del faraón de Egipto. Cuando se presenta a Moisés con la vara y la tira en el piso para mostrar que el poder que él representaba era el del Dios de Israel, se convirtió en serpiente. Y dijo, también mis magos pueden hacer lo mismo, y en efecto, los magos echaron otras varas y se convirtieron en serpientes. Y tú dices, ¿pero cómo? Eso está en la Biblia, está en Éxodo. Sin embargo, miren el final. Al final del día, la serpiente que salió de la vara de Aarón y de Moisés se comió a las otras.
Eso tiene un significado. ¿Cuál es el significado? De que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. Y que a la larga siempre triunfa el bien sobre el mal. Entonces hay que saber a quién uno se encomienda. Porque también puede encomendarse a alguien que es poderoso, que puede hacer ciertas cosas y engañarte. Pero eso es una fe que te lleva a la perdición. Eso es una fe natural. Pero la fe sobrenatural puesta en Dios te trae justicia, te trae paz, te trae gozo, te trae las bendiciones del Altísimo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los dos tipos de fe que existen y no sé si hay alguna pregunta o todo quedó claro, ¿no? Para poder, perfecto, para poder entonces determinar, porque es interesante esto. Si no, uno se confunde y dice, ¿cómo es posible que fulanita, sutanita, que es religiosa o que el allá, el budista o el que cree en Alá y todo, también consigan cosas extraordinarias? Entonces, nuestra fe consigue lo extraordinario basado en Dios. Y Dios es el que respalda y garantiza el resultado de esa fe. Los otros no tienen garantía. Y al final del día, ya sabemos quién nos está esperando. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el penúltimo punto. ¿Cómo opera la fe? ¿Cómo se mueve la fe? Y vamos a hacernos 4 preguntitas. Y ahora sí les voy a hacer las preguntas a ustedes. De acuerdo a lo que hemos venido hablando y sosteniendo, ¿en qué ámbito, pues, opera la fe? ¿En qué ámbito? ¿Qué me diría Claudia o Lorenita? ¿En qué ámbito opera la fe? ¿En qué terreno? ¿En qué dimensión? Un sobrenatural. Es Perfecto. algo, sí. Exacto. En lo espiritual, en lo sobrenatural, en lo que no vemos. ¿Ok? Entonces, la fe opera en lo sobrenatural, en lo espiritual. ¿Ok? Está claro eso. Ahora, ¿qué es lo que activa la fe? Porque la fe puede estar ahí muerta, ¿no? Dormida, digamos así. Pero ¿qué es lo que despierta la fe? ¿Qué es lo que activa? O mejor dicho, ¿qué cosa es lo que activa esa fe? Cuando nosotros tocamos con el dedo un interruptor que está en la pared, activamos la luz. ¿No es cierto? Cuando nosotros activamos nuestra fe, ¿qué cosa es lo que se pone en marcha? ¿Qué es lo que funciona? El ámbito físico se materializa en la fe. O sea, se materializa lo que le pedimos, o sea, lo que se movió en el ámbito espiritual. Ok, pero ¿qué es lo que hizo que eso que hemos pedido y que está en lo espiritual, qué es lo que ha hecho que funcione? ¿Qué es lo que qué es lo que está detrás de todo aquello que se materializa en lo físico? ¿Mm? Bueno, nos ponemos a razonar, ¿no? Que nuestra fe activa algo que hace que las cosas se den. ¿Qué cosa es ese algo que activa nuestra fe? Dios. Por ahí va la cosa. El poder de Dios. Dios, sí. La fe activa el poder de Dios. No es nuestro poder, no son nuestras fuerzas, ni tampoco activan las fuerzas de la naturaleza, sino que hay algo superior que activa todo lo demás. Dios puede hacer que se calmen los vientos, que cesen los huracanes, que se alejen, que pasen cosas extraordinarias, pero lo que hace eso es el poder de Dios.
Así que no perdamos de vista nunca que lo que nosotros activamos con nuestra fe es el poder de Dios. Porque Dios, congraciado o complacido con tu fe, agradado por tu fe, Él actúa. Y entonces es su poder el que es activado por la fe. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, entonces se activa la gracia y el Señor te da la salvación. Si tú le pides paz, el Señor activa con su poder y te da la paz. Si tú ejerces con tu fe y pides sanidad, activas el poder de Dios y el poder de Dios te sana. Si tú tienes un problema y crees y le pides al Señor y estás pero convencida y no dudas un instante, entonces activas el poder de Dios y Él te resuelve el problema y las circunstancias desaparecen y la gente que te estaba persiguiendo ya no está y tú dices, ¿qué pasó? Pero todo se movió. ¿Pero qué fue lo que hizo eso? Lo que hizo eso fue el poder de Dios activado por tu fe. Por favor, no olvides eso, hermana. No olvides eso. Lo que activa nuestra fe es el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios. Tercera pregunta. Esa fe, una vez activada, una vez que activó el poder de Dios, ¿qué es lo que genera en el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que genera en el ámbito espiritual? Probablemente la respuesta no sea muy fácil llegar a ella, por eso yo me atrevo a adelantarla. Lo que hace en el ámbito espiritual es incubar lo que tú estás pidiendo, es decir, toma forma. Eso es lo que la fe genera, toma forma y el poder de Dios hace que luego esto descienda, dicho de una manera figurada, aquí a esta tierra y se produzca el modelo que tú hiciste en el cielo. Tú generaste un modelo y ese modelo luego se realiza aquí. Finalmente, la forma se la da Dios y la forma final, digamos, ¿no? De cómo se lo da, en qué tiempo, en qué forma y todo esto, Dios se lo da. Pero tú lo incubaste. Por eso tú tienes que verlo con tu corazón y tu mente, aquello que tú estás deseando. Tú tienes que ver la solución, tienes que estar aquí mirando ya lo que viene. Como decía en el ejemplo, ¿no? Claudia veía ya en su mente y en su corazón, en su interior, veía los muebles cuando todavía no estaban. O sea que yo programo para de tal manera como quien dice, yo me imagino todo lo que yo quisiera, lo que me gustaría, para que el Señor me lo dé, pero de acuerdo a como Él quiera dármelo. O sea, yo hago como quien dice una película de lo Así, que me gustaría. así es más o menos como es la cosa. Así es, así es. Okay. Realmente la palabra siempre la tiene Dios. Dios sabe cómo lo hace y cuándo lo hace. Y a veces lo hace mejor de lo que tú lo habías imaginado. Porque lo dice en Efesios 3:20, me parece que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de las que pedimos o entendemos. A veces nosotros pedimos o entendemos las cosas, es decir, entendemos significa nosotros nos imaginamos y creamos eso que tú acabas de decir, Lorena. Pero el Señor va más allá y te lo da multiplicado en más abundancia y de mejor manera de lo que tú lo habías concebido en tu mente. Pero tú tienes que concebir en tu mente. Yo estoy seguro que la mujer del flujo de sangre creyó y ya veía en su mente que si ella llegaba a tocar el borde del manto del Señor, veía que en su cuerpo el flujo terminaba. Y se le dio. Activó el poder de Jesús. Y él dijo, yo he sabido que virtud salió de mí.
Pero Señor, si todo el mundo te toca y te apretuja y todo, y tú dices, ¿quién me ha tocado? No, no, no es esa clase de toque. No es el toque físico, hay un toque espiritual que Jesús sintió, que hizo que de él saliera la virtud, es decir, que se activara el poder de Jesús, que era Dios, que es Dios, y obrara en favor de ella, que lo demandó para sí. La fe demanda para ti. Y se activa el poder de Dios y Dios te bendice y se hace aquello que tú lo veías en tu mente. O sea que lo que tú acabas de decir, Lorena, está perfecto. Es así. Si Pero, ahora tienes más claridad, te vas a dar cuenta de que tú tienes mucho por hacer que ocurra en este mundo. Porque tú vas a generar eso. Pero es el poder de Dios en su gracia infinita, porque no lo mereces ni yo tampoco, nadie lo merece, el que va a terminar haciendo eso. Es el poder de Dios en su gracia infinita. ¿Ok? Y cuarto y pero último. una Ah, preguntita. claro. Puede ser también que en algún momento estamos, como dice Lorena, haciendo una película o tratando de decir qué es lo que queremos, pero Dios sabe que no, que, ¿cómo me pongo? Que estamos haciendo la película equivocada, que no es lo que deberíamos pedir. No, no sé si es que estoy hablando. Sí, yo te entiendo perfectamente. Es verdad, a veces Dios no te concede algo, ¿no? De la forma que tú quieres, sino de otra manera, o no te lo Ujú. concede en el tiempo que tú lo has pedido, sino en otro tiempo. Pero lo peor que puede pasarnos a nosotros es que pidamos una cosa fuera de la voluntad de Dios. O sea, por ejemplo, podemos pedir cosas egoístamente. Señor, dame un Mercedes-Benz porque mi vecino se compró un Maserati, o perdón, o se compró un BMW y yo tengo que ser más porque soy hija tuya. ¿Mm? ¿Para qué necesitas un Mercedes si ya tienes un bonito Volkswagen que te lleva a todos lados? En fin de cuentas, un automóvil tú lo necesitas para movilizarte ya. Pero no, queremos más, queremos para vanagloria y pedimos mal. A ver, veamos Santiago, la epístola a Santiago. Y muy bien que lo has dicho, Claudia, porque me acordé de esto. Santiago viene después de Hebreos, ¿no? Vamos a ver entonces Santiago capítulo 4 y vamos a ver en el verso 3. Chicas, ya se cumplió la hora, pero ¿podemos quedarnos un poquito más o hay algún problema? Ya, ok, avanzamos un poquito más hasta terminar. Santiago capítulo 4, verso 3. A ver, pero mejor veamos el verso 2. Versos 2 y 3. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ajá, entonces hay que tener cuidado, miren, porque la escritura es clarita, ¿no? Si tú comienzas a batallar en la carne y comienzas a, ¿cómo te digo?, vivir en tus deleites personales, entras en rencillas, en competencias, entras en celos, en envidias, en murmuraciones y estás envuelto en la carne, terminas pidiendo en la carne y no en el espíritu. La carne para nada aprovecha. Entonces estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios porque pides para tu vanagloria y para tus deleites personales, es decir, egoístamente. Si tú llegaras a pedir egoístamente, no pienses que vas a obtener ninguna cosa. Y ya que estamos en Santiago, retrocedamos al capítulo 1. Y veamos el verso 6 que me había faltado mirar hace un rato sobre cómo debemos pedir nosotros para que también
aparte de que pedir dentro de la voluntad de Él, o sea, dentro de lo que Él dice que Él quiere para nosotros. Si tú pides por tu familia para que sea salva, ¿tú crees que el Señor no te lo va a dar? Tarde que temprano, porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, está escrito. Si tú pides por sanidad de tu alma, de tu cuerpo, ¿acaso no ha dicho el Señor, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud? Ese es el deseo de Dios, entonces estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. También dice en otra parte, dice, yo les enviaré medicina y sanidad. Yo les voy a enviar. También dice en el Salmo 103, Él es quien sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Y también en Isaías 53 dice que Él llevó, Jesucristo, el Mesías, sobre la cruz, ¿no? Todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados. Es decir, estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios porque Él quiere que tú te sanes. A menos de que por alguna razón muy extraña Él te haga entender que no te vas a morir, pero que debes vivir con eso porque debe bastarte su gracia, porque su poder se perfecciona o se hace maduro en tu debilidad. Y a eso es otra cosa que podemos hablar más adelante, lo podemos conversar, pero normalmente la voluntad de Dios es esa. Y así por el estilo, la voluntad de Dios es que te vaya bien, que si tú obedeces, seas bendecido en todas tus áreas. Y en medio de las circunstancias, y en medio de los problemas y las adversidades que de todas maneras van a venir, porque la vida no es color de rosas, ni Él te lo ha prometido así. Sin embargo, tú salgas vencedora y aún más que eso, más que vencedora. Lo dice Romanos 8:31, creo, más que vencedor. Quiere que tú seas en Cristo Jesús. Entonces, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios sí te garantiza que vas a obtener una respuesta. ¿Cómo? Generalmente hasta más allá de lo que tú has pedido, pero siempre dentro de la voluntad de Él. Ahora, mira tú lo que dice Santiago 1:6. Si ya lo tienes, puedes leerlo, hermano. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Ahí está. No es que tenga que ver con lo que acabamos de ver en Santiago 4:3, ¿no? Sino que me faltaba eso, que para tú pedir algo tienes que pedirlo con fe. Significa sin dudar nada. Porque si tú llegas a dudar, entonces caes en una cosa como el agua que no sabe para dónde va y el viento la arrastra y la ola va para acá y va para allá y entonces eres inconstante. Eso no le agrada a Dios. Él quiere que tú seas coherente, que si tú has creído, te mantengas en fe. Y que te dicen esto que no, Señor, esto va a pasar. Pero es que mira que no sé qué, que no sé cuándo. No, yo voy a estar ahí. Oh, si yo, el Señor me ha llevado a mí a innumerables pruebas y me ha hecho ejercer la fe y yo he salido robustecido. Y les puedo decir, la última fue cuando me invitan a Miami con gastos pagados para que yo esté el 8 de noviembre o el 5 de noviembre en una reunión por los 90 años de mi hermana la mayor, que vive allá en Miami. Y me decía, no puede faltar, Roberto, porque hemos invitado a Frida y a Trudin, que están en Guayaquil, y vamos a traer también a Federico, que está en Idaho, y queremos que tú vengas, que estás en Suiza, para que estén los 5 reunidos. Y son los 90 de mi mamá, me decían sus hijos, mis sobrinos, y no puede faltar. Pero había un gran pequeño detalle, que para tú entrar a Estados Unidos necesitas probar que has sido vacunado en todas las vacunas, y yo fui de aquellos que decidí no vacunarme. ¿Ok? Esa fue nuestra decisión con María Antuca, no nos hemos vacunado, y gracias a Dios pasamos por el COVID con nuestra propia, y no pasó nada. El sistema inmunológico, no pasó nada. Salimos bien y no nos hemos vacunado. No estoy dicho sea de paso, entre paréntesis, no condeno ni me voy en contra de los que han decidido vacunar. Eso es libre y espontáneo. Pero el hecho es que yo no estaba vacunado y decía, ¿cómo lo es? Y en primera instancia le dije, qué pena, Vivian, no creo que voy a poder ir.
Ay, qué pena, tío, me dijo que no sé qué, no sé cuándo. Bueno, si hay algún cambio me avisa. Y me quedé pensando todo el día. Y al final le dije, Señor, ¿por qué voy a quedarme yo? Si hay puertas que se me cierran, yo creo que tú tienes el poder de abrirlas. Porque así tú también me abriste las puertas de Ecuador cuando me dijiste que viniera a Suiza. Y yo te dije, Señor, pero tengo una prohibición de salida por una desgracia que me ocurrió. Quebré con mi empresa y me hicieron a mí responsable de todas las deudas de la empresa, que terminó pagando hasta desangrarse el 70% de las deudas, que eran inmensas, pero nos quedamos ilíquidos, sin capital, sin mercadería por tratar de salir de la deuda. O sea, honestamente luchamos como gatos panza arriba y nos desangramos, y luego los bancos no nos querían prestar porque era la época del 97, 98, que hubo la crisis que terminó haciendo quebrar 13 bancos. No sé si ustedes se acuerdan. Con mi empresa cerramos 2 meses después de la quiebra de los 13 bancos. Ya no pudimos más. Y Dios sabía que lo hicimos honestamente, pero materialmente fue imposible. Y me hicieron a mí responsable porque yo era el gerente general. ¿Ok? Me llegaron a juicio y durante 5 años, hasta que finalmente me declararon a mí, ¿cómo se llama esto? Me cerraron las puertas para salir del país, me dieron prohibición de salida, que los tuve por 18 años. Y múltiples ocasiones, diferentes personas de todas las clases, abogados y todo esto me decían, yo te resuelvo, y toditos fracasaron. Y terminaban diciéndome, esto es muy difícil, Roberto, yo no sé, yo no me imaginaba que era tan complicado, pero tu caso es complicado. No vamos a dar detalles. El hecho es de que llegamos a ese momento en que Dios me dice, tienes que salir de Ecuador y venirte a Suiza. Yo le dije, Señor, yo te creo y yo te obedezco, pero yo haré lo que a mí, en mi parte, humanamente puedo hacer, que tú me mandas a hacer, que es creer y obedecer. Y tú harás lo que es imposible, lo que es sobrenatural, que es abrirme las puertas de Ecuador para que yo salga. Y yo empecé a decir, me voy, comencé a vender las cosas, pero Roberto, ¿y el problema que tú tenías lo resolviste? No, pero se va a resolver. De repente un día mi esposa María me dice, Roberto, Charlie Pareja, mi primo hermano, el del estudio Pareja, que estuvo por Lima, por Perú, viviendo unos años, que huyó del Ecuador porque lo persiguió Correa. Lo quería meter preso y lo quería hasta matar. Por puro vendetta política. Él se refugió en Perú y luego puso una demanda en Estados Unidos en contra del Estado ecuatoriano y la ganó. Pasaron los años y habiendo ganado esa demanda, él pudo regresar limpio a Ecuador. Y había regresado creo que 1 o 2 semanas antes. Me dice, regresó Charlie. Y nosotros creo que teníamos unos 5 o 6 días de haber iniciado ya el asunto de movernos para irnos a Suiza. Lo llamamos, vengan. Fuimos, dimos un abrazo, me dijo, primo, yo me hago cargo y no te preocupes de los costos porque esto lo hago porque tú eres mi prima y tú eres mi primo político. Y yo sé que este es un problema de años de ustedes porque yo me acuerdo que alguna vez ustedes me hablaron de eso. Él empezó y nosotros seguíamos, no teníamos nada certeza, como te digo, seguro visible, pero en nosotros estaba la certeza de que Dios iba a abrir las puertas. Y pasaban los días y las cosas parecía que nuevamente se complicaban. Y ya esa misma cantaleta la habíamos oído antes. Comenzaron a decirnos, a ver, primo, esto está un poco complicado, espérenos, denos tiempo. Y dale, que dale, y nosotros hasta vendimos el carro, ya la casa la teníamos que desocupar. Llegó la víspera, 45 días más tarde de que yo había tomado la decisión, llegó la víspera del viaje. Nosotros viajábamos miércoles por KLM y el día martes me llama el hermano de Charlie Pareja, que es Fernando Pareja Cordero, y me dice, primo, perdóneme, estamos por buen camino, las cosas han sido más complicadas de las que pensamos, pero necesitamos 15 días más. No se vaya usted mañana, no se puede ir. Y yo le dije, lo siento, primo, pero yo tengo que estar sentado en ese avión mañana y me voy mañana porque en este momento estoy ya limpiando mi casa
Y mañana miércoles en la mañana, el día del vuelo, voy a entregar las llaves al dueño de casa. Ya vendí mi carro, la casa está vacía. ¿Me entiendes, primo? No hay vuelta atrás. Yo me voy mañana en ese avión. Y yo confesé con mi boca lo que creía en mi corazón. Romanos 10, 9 y 10. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, se da la salvación, se da la sanidad, se da la solución del problema, se da todo. Lo que yo creí en mi corazón, lo confesé con mi boca. Y dice también Romanos, creí, por tanto hablé. Si tú crees, tienes que hablar con tu boca, con certeza, lo que tú has creído, basada en tu fe en Dios. Porque yo le fui a decir al Señor, Señor, si tú me dices que yo me vaya, yo te voy a creer y voy a caminar en fe. Pero tú no me vas a avergonzar a mí porque haya creído en ti. Tu palabra me dice que no es avergonzado quien en ti haya creído. Así que no seré defraudado, no seré avergonzado por haber creído en ti. Mis compañeros de colegio me invitan a una reunión de despedida una semana antes. La semana anterior a lo que les estoy contando. Y bueno, que te vas y todo, y chévere y todo. Y algunos que sabían del problema me dicen delante de todo el mundo ahí reunidos, sentados en la mesa, Roberto, ¿ya resolviste tu problema ese de impedimento de salida? Digo, será resuelto. Y yo estaré en ese avión. Y me quedaron mirando como decir, este man está cucú. Pero ya vendiste el carro y ya estoy por entregarlo en unos días más. Y ya estoy ya a la casa de su papá. Como que se les heló la sangre. Yo que tú no hubieras hecho eso. ¿Me explico? Y me decían, Roberto, pero ¿no es un poco audaz lo que estás haciendo? Sí. Pero yo creo en mi Dios. Y todo el mundo me quedó mirando, no dijo nada, miraron para el otro lado como decir, este man está cucú. Y yo creí, y cuando le dije, Fernando, yo estoy, algo tiene que pasar, pero esto se va a dar y se va a dar mañana porque yo voy a salir de este país. En ese instante oigo que le dice a Gustavo, a su sobrino, el hijo de Gustavito, el hijo de Gustavo Pareja, que también es abogado y es parte del bufete jurídico. Oye, Gustavito, ¿qué es de fulano, fulanito? ¿Cómo era el apellido? Ah, espérate, ya, tal apellido, ese mismo. ¿Dónde está? Espérese, primo, no me cierre, espérese un ratito, espérese, no se vaya. Y seguían conversando. Dice, oye, bueno, creo que está ahora en inmigración. No te creo. Búscame el teléfono. Aquí está, ya te lo mando, no sé qué, no sé cuánto. Aló, espérese, primo, un ratito, no se vaya. Y entonces oigo que comienzan a hablar. Aló, fulanito, así, hola, ¿qué tal? ¿Qué es tu vida allá? Que por acá ya. Oye, fulano, tengo un caso. Así, 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 esto, no sé qué, no sé cuándo, ya, ya. Ok, y de ahí oigo un silencio. Y solamente lo oí a Fernando decir, ya, 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 como 10 veces ya. Y de pronto, ok, perfecto, ya, listo, entendido. Mañana nos hablamos. Cerró. Y luego con el teléfono de primo. La cosa ha dado un giro. Mañana a las 8 de la mañana vamos a convocar a una audiencia de habeas corpus y usted tiene que estar por Zoom. Le vamos a mandar en un instante en un rato más le vamos a mandar el link. Así como estamos nosotros ahorita por Zoom, así. Va a estar la jueza, va a estar Gustavito y ustedes tienen que estar presentes allí. No digan nada, si les dicen que ustedes hablen, ustedes tendrán que decir lo menos posible, pero hay quien va a hablar es Gustavito y tiene que estar ahí presente. ¿Ok, primo? Digo, gloria a Dios, perfecto, dalo por hecho, ya, chévere, mañana nos vemos, chao, pum, se acabó. Se acabó, eso fue todo. Al día siguiente, bueno, nosotros esa noche nos fuimos a donde nuestra hermana Trudy. Ahí pernoctamos porque ya no podíamos dormir, ya no teníamos cama, colchón, no teníamos nada en la casa. Dormimos ahí
Y mi hermana no sabía de todo esto, ella se imaginó que ya estaba todo resuelto y no le dijimos nada. A las 8 de la mañana estábamos allí sentaditos en el balcón, había ahí una mesa, una silla, se ve una linda vista. Estábamos ahí sentaditos y nos conectamos. Estuvo la jueza, estuvo un fiscal que nos hizo trapo y luego sale Gustavito, qué brillante este chico, como Dios le inspiró. Habeas corpus. Eso no se hace sino solo cuando alguien está preso, pero ellos hábilmente discurrieron una forma de presentar como que yo estaba preso en el país y aplicaron ese concepto, ¿no? Basado en esa ley de que constitucionalmente, o sea, mejor dicho, es inconstitucional que se le declare a una persona preso en su propio país, que eso no es dable. Y estaba la jueza ahí, qué brillante como lo hizo, que hasta a mí me convenció. Y yo viendo eso, cómo obraba el poder de Dios. Y terminado, en media hora retomamos. Y cerramos, en media hora ya estábamos conectados de nuevo y la jueza en 2 minutos dijo esto. Bueno, vistas las causas de no sé qué y el alegato del abogado y lo que presentó el fiscal, declaro favorable al demandante que era yo. Terminada la causa. Y nosotros, se apagó todo. Gloria a Dios. Lo que 18 años me había impedido salir del país, se fue abajo en un instante. En el último día, el mismo día del viaje, con Amaritonita nos agarramos, gritábamos, saltábamos, llorábamos, le dábamos gloria a Dios. Se acabó la prisión. El Señor cumplió lo que él tenía que hacer. Eso fue un milagro. Luego me dijo, primo, me llamó al ratito, increíble lo que acaba de pasar. No, nosotros también estamos que bailamos acá. Nunca se había hecho esto en el país. En la historia de las leyes y de los casos, esto no tiene antecedente. Hemos sentado jurisprudencia. No le digan nada a nadie por ahora, porque si no se nos va el negocio, lo vamos a aplicar en otros casos. Su caso ha sido único, el primer caso, y cuando se dio a favor, significa que hay sentada jurisprudencia. En base a ese caso podemos alegar para otras personas. Por eso es como un patrimonio para nosotros. Y yo decía, gloria a Dios. Me dice, venga, porque tiene que hacer unas firmas y no sé qué, venga rapidito. Y fui enseguida, regresé, ¿no? Y cuando estaba allá me dice, primo, hasta ahora nosotros estamos maravillados, porque a nadie se le ocurrió eso, se nos ocurrió ayer, en vista de que usted dijo así, que usted estaba en ese vuelo. Entonces, no sé, se me vino a la mente. Y sabe que la persona con quien hemos contactado me dijo, si ustedes consiguen el habeas corpus a favor del señor Ferber, yo les garantizo que en 1 hora él está borrado de la página de la inmigración que decía prohibida la salida del país. Y en efecto, a la hora me llega a mí una captura de pantalla por WhatsApp de mi sobrino, otro sobrino, que también está en el estudio, allí un chico de apellido García León, hijo de mi cuñada Livia, que él estaba atrás de todo eso también, y dice, tío, mire, ya no aparece, no hay impedimento de salida. Dígame si Dios no es grande, pero yo tuve que creer, moverme en fe, decir lo que yo creía y ante los vientos, ante digamos, el ámbito espiritual, yo incubé algo que luego se cristalizó acá, moviendo abogados, moviendo jueces, moviendo situaciones, y lo que estaba allí, que parecía un muro, se vino abajo, se acabó, y nunca más, hasta el día de hoy, está libre, yo puedo entrar y salir del país. Esto es una maravilla. Cuando le conté a mi sobrina Vivian, que es abogada y también quiso hacerme, me dice, oye, qué locura, lo que han hecho es una locura, ¿no? Pero todo fue inspirado por Dios, movido, activado el poder de Dios por la fe. ¿Sí me explico, mis hermanas? Por eso yo les enseño algo que yo previamente ya he vivido, no una, varias veces. La última vez me decían, está cerradas las puertas de Estados Unidos. Y yo entonces le dije, Señor,
Para un hijo tuyo, cerradas las puertas, tú sabes que no es capricho, es un deseo de mi corazón. A lo mejor es la última vez que estamos con mis hermanos juntos los 5. Ya mi hermana cumple 90. Y ya está bien, pero nunca uno sabe, ya 90 son 90. Y ver a mis sobrinos que no los he visto por más de 25 años, Álvaro Guerrero, todos que viven fuera del país, ¿no? En Miami. Quiero estar allí para que mi gozo sea cumplido. Tu palabra dice, pedid, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Cúmpleme ese gozo, Padre. Pero primero quiero saber qué tú me dices. Háblame en tu palabra. Una mañana orando y yo hablo la palabra y el Señor me lleva a 2 de Samuel. Y mis ojos se posan sobre un versículo que dice, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¡Wow! Yo me caí para atrás. Es una palabra que le dijo al profeta Natán que se la dijera al rey David, pero el Señor me habló a mí a través de esa palabra, porque la palabra de Dios es viva, no está muerta, no es una novela para que uno se entere de lo que ocurrió, sino que tiene vida ahora y tiene connotación en el presente. Cuando tú le crees a Dios, Dios te habla a través de su voz escrita. Y yo dije, wow, bendito sea Dios, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo, o sea que tú me apoyas. Señor, en este momento se caen las murallas de Estados Unidos y se va al piso y no habrá nada que impida que tu hijo llegue allá. Y comencé a creer y la llamé a mi hija Annelise, ven, ayúdame para comprar el pasaje. Papá, pero si usted no está vacunado, no importa, compro el pasaje. Papá, le vamos a comprar un pasaje que pueda ser reembolsado, pero hasta unos días antes. Mi hijita, yo voy a estar en ese vuelo. Y me miraba, y mi yerno, que es inglés suizo, que estaba también aquí, me miraba nomás, bueno, y compramos el pasaje. Papá, ¿estás seguro? Mi hijita, me voy, pero mira cómo siembra Satanás la duda a través de personas alrededor tuyo, ¿no? Me voy a Estados Unidos. Y bueno, y yo oraba, Señor, seguramente se irá de la pantalla de American, tú harás que se mueva, porque me decían que eso es cambiante, ¿no? Que es una ley que está allí, pero que puede cambiar. Y yo miraba todos los días, y nada, y pasaban las semanas y nada, y ya se acercaba, ya era como unos 10 días antes del viaje, y yo con todo ya fui a comprar maletas nuevas, fui a esto, fui al otro, y saqué el ESTA, el ESTA, ¿no? Permiso para entrar a Estados Unidos concedido, ya tenía todo listo y me faltaba el asunto de que no tengo el certificado de vacunación. Viendo que eso pasaba, yo dije, Señor, tú me has dicho, Señor, te pido confirmación de que estoy en lo correcto, porque veo que sigo orando, sigo pensando, sigo haciendo todo, pero no pasa nada. Señor, confírmame. Y me van a creer que abro la Biblia, el Señor me lleva a otro libro, que es Primera de Crónicas, y a lo que yo abro, veo el mismo versículo 2 veces y sale, anda y haz conforme a todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Yo no sabía que habían 2 libros donde estaba el mismo versículo, hermano. Se me puso la piel de gallina. Es como que Dios me dijo, oye, no seas necio. ¿Quieres una segunda vez? Bueno, está bien, te la mando, pero cree. Ya con ese dije, Señor, perdóname, no voy a dudar más. Yo me voy porque me voy y no sé cómo, pero me voy. Y me puse, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor como que me dijo, anda y mira pues en los detalles de la ley, y me meto por internet, comienzo a investigar en efecto la página de inmigración del gobierno de los Estados Unidos de América, y salía, ¿no? En primera instancia, cuando de repente más abajito veo exclusiones, y yo comienzo a mirar y a ver los diplomáticos, los que han sido objeto de experimentos en las vacunas, que los que no sé, los refugiados, que no sé qué, esos están libres de la cuestión de las vacunas. Y de repente veo un punto donde dice certificado médico que
acredita que la persona no debe, que no conviene que sea vacunada, algo así. Y yo digo, Señor, hace unos años yo fui diagnosticado con una arritmia cardíaca y yo tomo unos beta bloqueadores. Agarré el teléfono, lo llamo a mi médico cardiólogo allá en Ecuador, porque aquí no me había visto nadie que me dijera eso, allá en Ecuador. Y le digo, oye, Lenín, pasa esto. ¿Y tú crees que esto puede ser aplicable para algo? Me dice, claro, claro, si no te has vacunado has hecho bien. Porque las vacunas han dado una multiplicidad de efectos secundarios, entre esos la miocarditis. Los que tengan algo con el corazón, era preferible que no se vacunaran. En tu caso, tú decidiste no vacunarte porque tú decidiste, fue bien para ti. Yo te hago el certificado. ¿Cómo quieras que te lo mande? ¿Me haces el certificado? Házmelo. Yo te lo hago y te lo redacto en inglés y todo lo que tú quieras, le pongo los sellos y para más, si tú quieres, hazlo notarizar. Llamé a mi amiga Lorena, Lorena Jalón Lynch. Le digo, Lorenita, muévete, hazme esta. Ya, perfecto. Fue donde el doctor cogió, llevó a un notario. Mi cuñada Patricia se movió. El notario era su notario. Y todo, es mi cuñado, por favor, hágale rápido. Y vean, no le vamos a cobrar todo. Una cosa maravillosa se movió. Lo mandaron por FedEx y llegó aquí, creo que 3 días antes del viaje. Llega el certificado. Y digo, Señor, en el nombre de Jesús se va a hacer esto. Y yo todos los días oraba, Señor, se caen las murallas de ese país, porque así como se cayeron los muros de Jericó cuando tu pueblo, así también se caerán las murallas y tu hijo. Y yo veía en mi mente pasar por inmigración de Miami. Se abren las puertas para tu hijo. Eso es lo que yo incubaba en mi mente. Se abren y gloria a Dios. Y me llamaban a eso, y Roberto, ¿y te vas o no te vas? María Antonieta decía, oye, yo creo que no te vas a ir. María Antonieta, no digas eso, yo me voy, porque me voy, yo estoy en ese vuelo. Papá, faltan 2 días, hasta hoy es el plazo. Si yo hoy día usted no se mete en el sistema y anula ese pasaje, no se lo van a reembolsar. Decía, tranquila, yo me voy. Oye, y te juro, me metí al sistema de Swissair. Ahí decía que yo tenía que coger los documentos y submit, ¿cómo se llama? Enviarlo para que ellos tengan todo listo para el momento en que yo llegue, no haya problema. No podía subirlo, hermana. Me fallaba, no había un punto que dijera suba un certificado médico, no había, solamente vacuna. Y yo intentaba por aquí, por allá, a ver qué pasaba y no, me decía, falta certificado de vacunación. Y decía, en el nombre de Jesús, dice en la pantalla, no vas a impedir que yo vuele. Y volvía y llegué a la víspera, otra vez, a la víspera del viaje. Yo viajaba, creo que era un jueves 3, el miércoles 2, y no lograba. Y en eso me llama Fausto Cornejo, mi sobrino que vive aquí en Zurich. Me dice, Robert, ¿te vas o no te vas? Digo, yo me voy. ¿Y cuál es el problema? Pasa esto. Me dice, oye, pero no te hagas problema. Es como que Dios me lo puso al habla. Ándate al aeropuerto. Y yo sentí que es como que Dios me dijo, muévete. Yo le dije, sí, Fausto, ahorita me voy. Busca un counter de Swissair y diles que tienes este problema, que ellos te ayuden. Chao, Fausto, gracias. María Antonieta, me voy al aeropuerto. Cogida, estoy a 5 minutos aquí. En tranvía, 3 paradas, ya estaba en el aeropuerto. Busca, no había, hasta que me dijeron solamente hay un mostrador para venta de boletos. No importa, me fui ahí. Señorita, le digo, yo ya tengo un boleto para irme mañana a Miami, pero me piden que subas un certificado médico porque yo no soy vacunado y todo. Me dice, bueno, aquí solamente vendemos boletos, pero déjeme ver, a ver, su número de reserva. Oiga, me dice, pero usted está dentro de las 24 horas, pues ya puede usted ir aquí al frente y pedir que le den el boarding pass. Le digo, sí, pero no he subido los documentos. Vaya y dígale a la señorita que tiene ese problema, ya le resuelve. Aquí no le puedo ayudar, pero vaya. Yo cogí, volé y enseguida no tuve que esperar. Una señorita estaba muy amable ahí sentadita esperando. Y digo, señorita, ya estoy dentro de las 24 horas, pero tengo esto.
déjeme ver, tú, sí, ya, usted le puedo dar el boarding pass, sí, pero falta esto. Entonces ella mira, me dice, ¿y qué significa que yo no he sido vacunado? Me dice, pero yo nunca he tenido un caso así. Y dice, déjeme ver en el sistema. Entonces yo le di copias de que había bajado el sistema de la página de Estados Unidos y aquí estaba con amarillo todo. Y mira, y esto está aquí. Entonces ella vio, sí, dice, aquí hay una salvedad, déjeme entrar en el sistema. Entonces entró y vio en la página de Estados Unidos, exacto, está como aquí dice. Sí, es verdad, me dice. Bueno, mire, yo no he visto esto antes, déjeme hablar con mi superior. Y se puso a hablar en suizo, que yo no entiendo todo eso. Ya estoy en alemán, pero no suizo. Y el suizo, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y habló como un minuto, y no sé qué, no sé cuánto, y no sé qué, ya. Ok, perfecto, ya, gracias. Me dice, bueno, señor, todo parece estar claro. Usted un certificado médico, está sellado, está en inglés, tiene el está notarizado. Creo que no hay ningún problema, le vamos a dar el boarding pass. Y boom, me lo dio en 10 segundos. Y yo dije, gloria a Dios, se me abrieron las puertas, se cayó el muro de Jericó, se abrieron las puertas del Mar Rojo, porque los problemas detrás de Estados Unidos se resuelven en origen. Era en Suiza donde tenían que decirme usted puede abordar, si no, no me dejaban abordar. Y yo salí con ese boleto y con la mano en alto y la gente me miraba, ¿qué le pasa a este señor? Y yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le tomé foto al boarding pass, le mandé a María Antonieta, a mi hija Nelise, le mandé a mi cuñada en Ecuador, le mandé a Lorena, a todo el mundo, mira, ya está, ya está, ya está. Se concretó, se materializó en esta tierra lo que yo estuve orando, creyendo y pidiendo en el cielo y lo que yo incubé. Así que ese es el mejor ejemplo, mi hermana, de que todo lo que tú creyeres, no todo lo que pidieres al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Escrito está en Marcos, está eso. Todo lo que pidieres orando al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Se cumplió la palabra del Señor porque ella es viva y eficaz. Así que mis hermanas, así es como hay que obrar en la fe. Entonces, incuba lo que se pida. Y cuarto, ¿dónde se manifiesta esa fe? ¿Dónde se hace finalmente visible lo que tú incubaste en los cielos? Se hace visible en el ámbito físico material. Porque todo lo que tú incubas en los cielos, finalmente se hace evidente en la tierra. Así que así es como opera la fe, mis hermanas. La fe es un poder invisible e inmaterial que genera un movimiento o incuba en el ámbito espiritual donde opera la fe, porque ahí es donde opera la fe en lo espiritual, para luego afectar el ámbito físico de 3 dimensiones y 5 sentidos de este mundo, materializándose en él, ¿ok? Moviendo circunstancias, personas y cosas en favor de quien la ejerce. ¿Ahora se entiende mejor? Gloria a Dios, ahí se entendió mejor, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo último, lo último. ¿Cuál es el opuesto a la fe? ¿Qué es lo contrario a la fe? Ya para terminar, ¿no? ¿Qué es la antítesis de la fe? Tenemos para eso que entender que tanto la fe como el temor, el miedo, la duda, eso es lo contrario de la fe. Tanto la fe como el temor son polos opuestos y son ambos, escúchenme bien, ambos como un imán que atrae hacia nosotros aquello que nosotros queremos. Si tú temes, hermana, todo lo que tú temas se te va a cumplir. Todo aquello de lo que tú tengas miedo se te va a cumplir, porque atrae hacia ti todas esas cosas negativas de las cuales tú tienes miedo. Es un imán. Así mismo es la fe, pero en cambio atrae sobre ti las bendiciones, los anhelos de tu corazón, los deseos, todo lo que tú quieres,
atraes hacia ti. Miren, lo primero está en el libro de Job, capítulo 3 y verso 25. Capítulo 3, verso 25. Ahí está escrito bien clarito qué es lo que hace el temor. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¡Wow! Ahí está. ¿Se dan cuenta? Lo que yo más temía me sobrevino. Lo que yo más me asustaba me sucedió. Claro, porque el temor es como un imán que atrae hacia ti todos los males que tú no deseas. ¿Mm? Pero, al contrario de eso, cuando ejerces fe, Mateo 21, 22. Si Claudia lo tiene, que lo lea. Si no lo lee, Lorenita. Mateo 21, 22. Pues leer tú, Lorena, discúlpame. Ya. Mateo 21, 22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahí está. Si tú crees, la fe va a traer hacia ti todo lo que tú has pedido en oración, porque la fe es también como un imán. Así que depende de cómo tú lo ejerzas. Si tú ejerces la fe o ejerces el temor, recibirás lo que hayas sembrado, cosecharás lo que hayas sembrado. Sembraste en miedo, cosecharás lo malo. Sembraste en fe, cosecharás lo bueno. ¿Ok? Así. Y finalmente el condicionante de la fe, bueno, ya lo vimos en Santiago 1, 6 y 7, que dice, pero pida con fe, no dudando nada. Si tú quieres pedir con fe, no puedes dudar. No quiero decir que no vengan ideas negativas a tu mente. Claro que pueden venir y de hecho van a estar viniendo. Vas a oír voces, vas a ver cosas escritas, vas a ver cosas que te quieran infundir duda. Pero lo que tú tienes que hacer allí es caso omiso. Tienes que negar lo que tú veas, negar lo que oigas y decir no, porque no se hará de esa forma, sino como yo creo en mi corazón, porque Dios me ha dicho A, B, C, H, D, su palabra dice y escrito está A, B, C, H, D, y entonces lo que tu corazón cree tiene que subir a tu mente y guiar a tu mente a que piense conforme a tu corazón cree. Esto es muy importante que entiendas. La mente procesa las cosas del mundo, pero el corazón procesa las cosas de Dios. Cuando tú lo crees aquí en tu corazón, tienes que ponerle camisa de fuerza a tu mente y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10, capítulos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ahí dice, y llevando cautivo, como decir prisionero, así como que te pongas esposa acá atrás, a todo pensamiento, ¿no? A la obediencia a Cristo Jesús. Tú le tienes que decir a tu mente, tú vas a obedecer lo que la palabra de Dios me dice y vas a creer como mi corazón cree todo lo que dice Dios. A mí Dios me dijo que vaya y haga todo conforme a lo que esté en mi corazón porque Él está conmigo y yo le creo. Así que mi mente tiene que pensar y comenzar a pensar en mi mente, yo me veo en ese avión, yo voy y yo hablaba con mi boca lo que creía en mi corazón. ¿Me explico? Entonces, la mente es el campo de batalla contra el enemigo. El corazón no, la mente. Pero tú primero tienes que atesorar en tu corazón lo que la palabra dice y la tienes que creer. Y cuando estás convencida de lo que la palabra dice, el corazón es la que pone norma y pone, ¿cómo te digo? Encarrila
a tu mente y a sus pensamientos a que piense conforme a lo que tú crees en tu corazón. Cuando tú empiezas a ejercitar eso, vas a ver la gloria de Dios, hermana. Lo vas a ver. Marcos 5:36, si quieres anoten para que después lo lean. Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Los principales de la sinagoga vinieron a decirle: no, ya no lo molestes al maestro, ya tu hija murió. Le dijeron a Jairo: ya tu hija murió, ya no tienes ninguna esperanza. Y dice, cuando Jesús oyó lo que se decía, es lo mismo que tenemos que hacer. Cuando oímos que nos dicen: papá, tú no te puedes ir, papá, no te vas, papá, no, yo no oigo eso. Le dijo al principal de la sinagoga, Jairo: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo va a traer sobre ti lo que tú no quieres, pues. Más bien, cree solamente. Únicamente cree. Porque eso es lo que va a traer hacia ti lo que tú deseas, que es que tu hija viva. Y ahí fue él y levantó a la hija de Jairo. Y le dijo: bueno, no, Talita Cumi, a ti te digo, levántate y anda. Y la levantó. Dice: no crean que está muerta, está dormida. Ahí está en Marcos 5. ¿Ya? Y luego también, 1 Juan 3, versos 21 y 22. Anótenlo nomás. 1 Juan 3, 21 al 22. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, es decir, nuestro corazón no nos falla, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a él le agrada. Si nosotros andamos en obediencia, haciendo todo lo que a él le agrada, que es su voluntad, todo lo que le pidamos, si no nos falla el corazón, es decir, que si cree en nuestro corazón, todo lo que pidamos nos será hecho. Aleluya, la palabra de Dios así lo dice, lo enseña, y si tú y yo lo creemos, nos será hecho. ¿Amén o no amén? Bendito sea Dios. Eso es la fe, mis hermanas. A eso es lo que estamos llamados a vivir, caminando por fe, no como derrotados, porque siempre tenemos esperanza de salir en victoria. Y cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier cosa que nos haga sentir como que estuviésemos derrotados, lo podemos sobreponer, lo podemos enderezar, lo podemos cambiar y salir victoriosos. Si estamos enfermos, saldremos sanos. Si tenemos un problema, lo vamos a superar. Si tenemos una puerta cerrada, la vamos a abrir. Si tenemos, si hacemos, etcétera, etcétera, todo será resuelto y vamos a ganar por medio de la fe, porque dice 1 Juan, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan, ya les voy a leer dónde, capítulo 5. Verso 4. 1 Juan 5:4. Ahí usted, la última parte es: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. El mundo es contrario. El mundo siempre nos hace fracasar. El mundo nos lleva a no creer, sino a tener miedo, a dudar, y entonces se vienen sobre nosotros todos los problemas. Pero nosotros nos sobreponemos a las cosas del mundo creyendo. Con la fe vencemos al mundo, con la fe vencemos, con la fe resolvemos los problemas, todo lo cambiamos, todo lo transformamos, todo lo hacemos bueno, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a uno malo. Bueno, hermanas, discúlpenme haberme pasado, pero esto era súper recontra archi importante. La fe es lo que tiene que brotar, bullir, como hervir en nuestros corazones para que tengamos victoria. Porque si nuestro corazón hierve con la fe, no habrá nada que se nos ponga delante que no lo podamos vencer. Así nos quiere ver Dios, más que vencedores. Y eso es lo que ya somos, solo que tenemos que ejercitarlo y volverlo realidad en nuestras vidas.
Vamos a darle gracias al Señor y cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan, por favor, no duden en hacerla por el chat. Y yo con todo gusto les contesto, les respondo, les doy lo que quieran. Cualquier pregunta, hermano, ¿dónde está tal cosa? Está esto, deme el versículo, ¿cómo era lo de aquí, lo de allá? Ya mismo les mando este mismo video para que lo puedan volver a ver las veces que ustedes quieran, porque realmente es una bendición repasar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias porque ha sido tremendo lo que tú nos has dado. Tu palabra ha hervido esta mañana y nos ha llenado de esa convicción acerca de lo que es la fe. Gracias porque es el bullir de tu Santo Espíritu nosotros lo que ha hecho esto. Tu Santo Espíritu nos ha revelado, nos ha hecho ver, nos ha quitado el velo de los ojos y nos ha dado esperanza. Señor, ayúdanos a vivir en fe, porque el justo por la fe debe vivir. Así está escrito. Ayúdanos porque no es en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Señor amado, que se glorifique tu nombre en nuestras vidas y llévanos a toda victoria espiritual por medio de esa fe. Enséñanos a cambiar las circunstancias viviendo por fe, para que tu nombre sea glorificado y los testimonios del obrar de tu poder en nosotros puedan ser poderosos, para que los que no crean puedan creer y para que toda puerta se abra y para que todo muro se venga al piso. Gracias, Señor amado, por lo que tú nos has revelado. Bendición tras bendición ha sido este estudio y que asimismo rebose en nosotros este sentir en los próximos días. Gracias, amado Señor. Entregamos este tiempo en tus manos y bendecimos tu nombre porque la gloria, la honra, el honor y la alabanza sean solo para tu santo nombre. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, chicas. Amén. Aquí Amén.